Martes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti». Palabra del Señor. Muy buenos días. No cabe duda, este es el mejor día de tu vida. ¿Cómo lo estás viviendo? No tengo que repetir toda la historia. Ya sabes el por qué digo que este es el mejor día de tu vida, pero lo es. ¿Cómo lo estás viviendo? En la Sagrada Escritura vemos que el tiempo es de Dios y no cabe duda que el mejor regalo que tenemos de Dios, claro, después de Él mismo, es el tiempo. Porque cuando vivimos en el tiempo, podemos tomar grandes decisiones. Si no tenemos tiempo, ya no hay nada que hacer. Nada. Hoy tienes tiempo. Hoy estás vivo. Hoy estás aquí. Ahora, ¿cómo estás viviendo esta vida? ¿Y qué es lo que estás haciendo con tu tiempo? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Qué hora es en donde tú estás? Porque el tiempo está pasando y es algo que jamás vas a poder recuperar. Así que hay que saber muy bien cómo lo invertimos y cómo lo usamos. El Evangelio del día de hoy no habla del tiempo y al mismo tiempo sí habla del tiempo. Al mismo tiempo habla del tiempo porque es un don de Dios. Y ahorita tú tienes este don. ¿Cómo lo estás usando? Escuchemos juntos el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse arrepentido, les decía: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertos de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio serán menos rigurosos para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estarían en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti». ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo? Bueno, pues que Sodoma no tuvo mucho tiempo. Es decir, Sodoma se le puso en el calendario esta fecha y hasta esa fecha es donde podían ellos tomar una decisión y no tomaron una decisión. Tú tienes más tiempo. Con nosotros Dios es demasiado misericordioso que nos ha dado mucho tiempo y muchas oportunidades y muchos mensajes y muchos dones. No estoy hablando solamente de dones espirituales, que ya de por sí, eso es demasiado. Tenemos que considerar, tenemos que reconocer los dones que hemos recibido de Dios y empezar a ponerlos en práctica. Claro, quizás hablar de eso sería tanto como hablar de la parábola de los talentos. ¿Tú qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? ¿Tú qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha dado? ¿Los enterraste o los estás poniendo en movimiento?
Hablemos de este texto. Tiro y Sidón, a Cafarnaúm, a Sodoma y Gomorra. ¿Qué tienen en común? Que tenían muchos milagros. Pero sabemos claramente que Sodoma no se arrepintió. Sodoma, a pesar de haber visto todos los milagros o el anuncio, no se arrepintió de sus malas acciones. Es más, casi no tuvieron tantos milagros, casi no se les predicó. Pero a ti y a mí se nos ha predicado tanto y hemos visto tanto el poder de Dios y la fragilidad humana, especialmente en estos días, que si de plano no tomamos una decisión ya, entonces sí, va a ser muy tarde. Y entonces sí, el castigo será peor para nosotros que para aquellas ciudades. Los pasos que nosotros tendríamos que hacer es, número 1, reconocer los dones que Dios nos está dando, reconocer que el día a día que estamos viviendo es un don, es un regalo. Y si no reconocemos este milagro de la vida y no lo reconocemos como un don de Dios, lo vamos a desaprovechar. Cuando tú no valoras algo, lo desaprovechas, lo tiras. Pero cuando te das cuenta del valor que tiene, no vas a dejar que ni una gota se desperdicie, porque sabes qué importante es. Recuerdo aquella reflexión, ya se las he comentado, de aquel hombre que llega con el doctor y está en la sala de espera. Y pasa 1 minuto, pasan 15 minutos, pasa media hora y a los 40 minutos se levanta, va al mostrador y le dice a la señorita que está atendiendo ahí el consultorio. Le dice, disculpe señorita, ya no puedo esperar. Preferiría que me agendara para otro día en donde el doctor sí me pueda atender a la hora que me dice. Y la señorita empieza a buscar en la agenda del doctor una fecha. Cuando en eso alguien de atrás empieza a cuchichear y dice, ese viejito a esa edad, ¿qué cosa tan importante tiene que realizar que quedarse aquí y esperar? Y el señor voltea y le dice a la persona, efectivamente, ya tengo 82 años. Y sí, soy un viejito y comprenderás que a mi edad lo que menos tengo es tiempo y no lo voy a desaprovechar. Cuando llegamos a cierta edad, nos damos cuenta de la importancia del tiempo y no lo vamos a desaprovechar. El problema es que el mejor tiempo que tenemos es en los primeros años. Es donde tenemos más fuerza, más capacidad de memoria, de retención, de poder aprender, de flexibilidad, de energía. Si no aprovechas el tiempo, eso se va a ir haciendo menos. Y entonces al final se te va a preguntar, ¿y qué hiciste? Y me refiero con el tiempo, con el día, con tus dones, con tus carismas, con lo que tienes. Hay que reconocer que el tiempo es un regalo de Dios, no es algo que merecemos. En cualquier momento puede desaparecer. En estos días me he sorprendido de gente que ha entrado al hospital o que ha tenido que entrar en cuarentena y que a través de este virus les hace pensar y reflexionar seriamente en la vida eterna. La pregunta no es el tener miedo a la vida eterna, sino el saber a dónde vamos a ir. Por eso es importante reconocer y aprovechar y responder a los dones que Dios nos está dando cada día. Cuando tú reconoces el don de Dios, estoy hablando del tiempo, pero puede ser cualquier don. Reconoce que es un don de Dios el poder ver, el poder caminar, el poder respirar, el poder trabajar, el poder hablar, el poder escuchar, el poder atender a alguien, ayudar a alguien, el poder estudiar, el poder escribir. Es un don de Dios. Son milagros que Dios hace. Claro, con mayor razón cuando se nos ha predicado la palabra. Si tú ya conoces a Dios, ¿cómo le estás respondiendo? El segundo punto es la necesidad de responder. Si el primero es reconocer los dones, reconocer los milagros, reconocer la obra de Dios en nuestra vida, lo que Dios ha hecho por mí, el segundo es reconocer cómo le estoy respondiendo. No esperes para mañana. Para mañana puede ser muy tarde. Quizás mañana ya no hay mañana. Es hoy.
Es este momento. Este es el mejor día. De hecho, es el único día que tienes. El mañana no está aquí, el ayer ya pasó. Este es el único día. ¿Cómo lo estás viviendo? Y no me refiero a que vayas y hagas una aventura loca como si mañana no fueras a despertar. Me estoy refiriendo a que hagas algo para que el día de mañana estés orgulloso de lo que hiciste hoy. Así que piensa muy bien y respóndele a Dios, porque el contexto de este evangelio es precisamente la conversión, el aprovechar bien las oportunidades que tenemos para decirle a Dios de palabra y con obra qué tan importante es Él para nosotros el día de hoy. Pudiéramos también hacernos esta pregunta. ¿No será que estoy usando los dones que Dios me ha dado en mi contra y en contra de Él? Entonces sí, ten cuidado, porque el texto habla de un inminente castigo. Y sí, hay que pensar que no todo es color de rosa. Si no logramos pelear bien el combate de la fe, entonces ten cuidado, porque vuelve a leer el texto y puedes esperar algo peor que lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que nos alienta a vivir cada día, el Dios que es la vida y que nos da el tiempo y todos sus dones, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que nosotros somos muy acomodados en nuestra vida y siempre andamos buscando oportunidades para simplemente llevar la vida. Vivimos mucho del pasado y si hacemos una obra buena en el pasado pensamos que ya, así es. Cuentan que un vecino le regaló un ganso grande, bueno, sano, a su vecino. Y él, al sorprenderse por semejante regalo, lo invitó al día siguiente a que probara una sopa de ganso. Lo iba a cocinar. Y aquella sopa era tan deliciosa y como era un ganso grande, pues claro que sobró algo de la comida. El que le regaló el ganso le dijo a sus amigos, fíjense que le regalé un ganso a fulano de tal y lo preparó delicioso. Pues al día siguiente uno de sus amigos va y le dice, oye, yo soy amigo de quien te regaló el ganso. Y ya entra a la casa y también prueba algo de la sopa de ganso. Luego llega otro y dice, oye, yo cuidaba al ganso, le daba de comer, ¿cómo estás? Y él lo invita y le da algo de la sopa de ganso. Hasta que llegó el momento en donde, oye, yo soy el amigo del vecino que cuidaba, el que alimentaba el ganso. Hasta que ya estaba un poco molesto el que había hecho la sopa de ganso, que le dijo, adelante, pasa, siéntate. Y ya se sienta y le pone un plato con agua caliente, solamente agua. No había nada más que agua. Y aquel ve el agua y le dice, ¿qué es esto? Y le dice el cocinero, eso es el agua con la que cociné, con la que limpié las verduras que utilicé para hacer la sopa del ganso que del amigo que tú cuidabas, que alimentaba el ganso, me regaló el ganso. Era ya solamente agua. A veces nosotros así estamos. Nos sentimos muy orgullosos por haber prestado un servicio a la iglesia, por haber ido a un retiro, por haber hecho esto, una obra de caridad del día de ayer. Eso fue el día de ayer. Hoy ya es agua. El día de hoy tú tienes que preparar una sopa de ganso nueva y para eso necesitas un nuevo ganso. Necesitas responder cada día de manera tan intensa a Dios que cada día tenga el dulce sabor de un manjar recién ordenado. El día de hoy, ¿cómo estás respondiéndole a Dios? Que tengas un excelente día.